Bueno, hablando ¿no? de los desequilibrios de los mercados, em, hay una... Lo que notamos, ¿no? Y de hecho me parece que fue una buena introducción para lo que sigue, no crean que nada más porque dijo, ay, el profe ya que sabe que nos va a hablar, es que hay hay una serie de elementos ahí que están más allá de la sola oferta o de la sola demanda para definir cómo funcionan mejor los mercados, ¿no? Y nos interesa que los mercados funcionen bien, y lo acabamos de decir, ¿no? Pero digo que estaba buena esta que haya empezado con eso. Eh, Porque mercados desequilibrados terminan no cumpliendo con la función económica para la que están hechos, que es para satisfacer las necesidades de los consumidores. Si eso no puede ser un mercado, entonces no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Ahora, ¿quién puede equilibrar los mercados? Eh, yo les dije, ¿no? No que se les dije a ustedes. Los, los mercados son estas, estas construcciones que hemos hecho, ¿no? Donde se supone que oferta y demanda resuelven todo. Eh, Hay un clásico de la economía para esto, ¿no? Adam Smith, al que se le atribuye una frase de estas como de esas frases que nunca nadie dijo, pero todo el mundo asegura que es de él, la de la mano invisible lo resuelve todo. Fíjense que lo que escribe Adam Smith en su obra clásica sobre la riqueza de las naciones es que el hecho es una expresión como de sorpresa, porque él dice, la oferta y la demanda tienden a determinar, ¿no? Los niveles óptimos, o sea, los precios de equilibrio, no son los precios de equilibrio, sino los niveles óptimos de producción y de consumo, ¿no? Casi como si hubiera una mano que dirige hacia dónde tienen que ir la producción y el consumo. A ver, no es que él crea que hay una mano invisible que lo gobierna todo, ¿no? Bueno, sí es un religioso, pero no cree en esa, no aplica esa, a menos no esa noción la aplica para este asunto, sino le parece que las condiciones de oferta y la demanda son suficientes para determinar o se tomen las decisiones en la economía, ¿no? Esa es como la gran sorpresa de Adam Smith. Lo que notamos es que no siempre funciona así, ¿no? De hecho, pareciera que pocas veces funciona así. Y más bien, lo que sí es es que los mercados hacen lo que pueden y luego hay un límite a partir del cual ya no pueden hacer más. Bueno, eh, ese es nuestro gran punto de partida para hablar de la macroeconomía. Decimos que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos como conjunto, países en individual y relaciones entre países, ¿no? Que sería eso que a eso me refiero como conjuntos de agregados económicos. O sea, ya yo les decía, ¿no? En la micro hablábamos de los agentes como individuos, o sea, las empresas en lo particular, ¿no? Las familias en lo individual, incluso el Estado como consumidor, ni siquiera como regulador. Aquí, y eso es por eso el punto de partida, pareciera que el único agente económico que puede hacer un algo para marcar la diferencia y equilibrar los mercados es el Estado. Ya dimos algunos ejemplos, ¿no? Con el asunto de Telmex. Las cosas que tuvo que hacer el Estado. A veces hacen más cosas, a veces hacen menos. Hay gobiernos son muy antimonopolios, vimos, ¿no? Eh, Uno de los más relevantes, no en México, bueno, pero pues acabo que la ventaja de esto en relaciones es que podemos hacer los ejemplos de otros países y nos sirven. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, ahora es bastante antimonopolio. Y la otra es Estados Unidos lo ha sido por momentos. Creo que el momento más antimonopolio de Estados Unidos fue hace como más de 100 años, ¿no? A principios de 1900. Eh, el presidente Theodore Roosevelt, ¿no? Presidente de 1904 a 1900,
No, espérense, antes. Es Roosevelt. Principios de 1900. Eh, es el gran campeón del enfrentarse a las corporaciones. De hecho, gracias a él es que las primeras fortunas petroleras en Estados Unidos se rompieron, ¿no? O sea, él sí promovió la ruptura de empresas, ¿no? O sea, que se constituyen empresas nuevas regionales que pidieran su poder de mercado. O sea, porque el Estado parece que es el que tiene las habilidades. A ver, la macroeconomía como internacionalistas es la que más nos interesa, y no por una necesidad del profesor, otra vez, ¿no? Sino porque aquí, al hablar de agregados económicos, estamos hablando de los, eh, los conjuntos que nos interesa abordar, ¿no? A ver, cuando uno hace un análisis internacional de lo que sea, una de las variables que por supuesto nos interesa conocer es la variable de qué pasa dentro de un país. O sea, cuando ustedes tratan de examinar, por ejemplo, eh, ¿por qué es que ¿por qué es que Trump perdió las elecciones del 2020 y ganó las del 2016? ¿Qué elementos hay ahí? Bueno, hay muchos, por supuesto, ¿no? Y una cosa que uno aprende estudiando relaciones internacionales es que la mayoría de los fenómenos que observamos son multicausales, tienen muchas causas. O sea, hay que examinar todas las causas para saber cómo llegamos a esto, ¿no? Uno de los grandes explicaciones de por qué llegó Trump bueno, ganó en el 2016 es que es un asunto económico, fíjense. O sea, hay varios, pero hay un asunto económico que detona a todos los demás. Eh, hay un segmento de la población de Estados Unidos más tradicional, ¿no? Blancos, protestantes, especialmente evangélicos, eh, con la mayoría de ellos con pocas conexiones con migrantes, es decir, no porque no fueran descendientes migrantes, al final en Estados Unidos todo el mundo es descendiente de inmigrantes, no hay población nativa, bueno, sí hay población nativa, pero pues ahí no hay mestizaje como lo hubo en México, ¿no? Más bien allá el mestizaje es una cosa que se ve esporádicamente y así uno cada 10 millones. Entonces casi todas las poblaciones blancas pues son rastreables hasta el momento en que migraron a Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir que, pues no hay, todos tienen conexión con la migración, no, pero los que están, digamos, conectados o con migración solo anglosajona, además, que se sienten excluidos, y se sienten excluidos porque, es ahí donde aparece el asunto económico, se han visto beneficiados de menor manera por las políticas económicas de los últimos 20 o 30 años. Eso suena como Andrés Manuel, ¿no? Quejándose de que el neoliberalismo acabó con que se qué, bueno, igualito. Eso un poco explica la victoria de Trump. Porque entonces estos grupos, ¿no? Bastante conservadores se sentían relegados, sobre todo con la administración Obama. No es que Obama solo haya hecho caso a los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? De hecho es bastante, creo yo, diverso en sus intereses el señor Obama. Bueno, lo fue en sus intereses como presidente, ¿no? A los grupos de interés a los que prestó atención. Eh, pero quizá al que menos fue al de ¿no? Los blancos, especialmente los de las zonas que se llaman postindustriales, o sea, que fueron industriales a principios del siglo XX, ¿no? O durante la mayor parte del siglo XX, pero que desde los 70 empezaron a declinar, ¿no? Como la zona automotriz eh, en Michigan, ¿no? Alrededor donde se construyeron las grandes empresas automovilísticas de Estados Unidos, la zona siderúrgica en Ohio, todo el medio oeste agrícola estadounidense. O sea, todas estas zonas perdieron cierto nivel de interés y eso sí hay que decirlo, hubo mayores políticas de promoción económica para las ciudades grandes, bueno, las ciudades y las ciudades grandes, ¿no? Entonces, básicamente las costas, la costa este o la costa oeste, que son tradicionalmente más demócratas, además. Y el otro pues, tiende a ser bastante más republicano. Em, ¿Qué pasó? Pues bueno, esta gente que normalmente no votaba menos salió a votar más. Este, no solo salió a votar más, sino le consiguió a Trump algunos estados que son siempre
en la lógica estadounidense son estados, se llama que son swing states, que en español sería así como estados, ay, la idea es que van y vienen, ¿no? Estados columpio, leí otra vez que lo tradujeron, que es muy mala traducción, pero es lo que entienden es eso, o sea, que van y vienen de una tendencia a otra, y esos son los estados que terminan determinando las elecciones, ¿no? O sea, California siempre vota demócrata, ¿no? Y Nueva York. Y Texas siempre vota republicano, ¿no? Florida. Esos nadie se los pelea porque hay una tradición, digamos, ¿no? Republicano, demócrata. En cambio, Ohio es uno de esos estados, columpio, o sea, no sé la mala traducción, eh, donde pasaban estas cosas a nivel económico, ¿no? La gente se sentía muy mal identificada, ¿no? Con lo que estaba pasando, muy molesta, y entonces pues votaron por Trump, ¿no? Y en esos estados donde ganó Trump, o sea, que eran como pues le facilitaron la victoria. Hoy, y luego en el 2018 lo que sucedió es que esas políticas que prometió Trump en lo económico ahí a ellos, no les llegaron a todos. O sea, básicamente Trump siempre fue un hombre en pro de las corporaciones, ¿no? De que es un empresario, ¿no? Así es como llegó hasta donde llegó. Entonces este espíritu pro corporaciones, que no benefició a esos sectores del electorado que le dieron la victoria, pues básicamente hizo dudar a algunos dejaron, o sea, ya no fueron a votar, no es que votaran en contra de Trump, pero les pareció que pues la política no les resolvió el problema económico y donde los que sí salieron a votar fueron algunos otros. Sobre todo, una de las victorias más extrañas es la victoria de los demócratas en el estado de Georgia. Es un estado tradicionalmente republicano. ¿Por qué ganaron los demócratas en Georgia? Porque ganaron las tres o cuatro grandes ciudades que tiene Georgia. Porque ahí las políticas de Obama funcionaron cuando Obama. Eh, pero bueno, la población afroamericana ahí se había mantenido bastante relegada. eh, Salió a votar para no repetir el experimento Trump, ¿no? Y ganaron en esas ciudades donde la población afroamericana es mayoritaria, ¿no? Donde los blancos no son mayoría. Bueno, todo esto es de verdad una larga disquisición sobre por qué nos interesa como internacionalistas conocer el asunto económico. Ahora, nos interesa en el aspecto del agregado económico, o sea, no nos interesa saber, ¿no? Bueno, tal vez en su nivel de especialidad que al final quieran tomar, eh, pero en general, para el análisis económico nos interesa eso. Probablemente no si las tendencias de compra en el estado de California son unas y en el estado de Michigan son otras. Esas probablemente no, eso es microeconomía, ¿no? Pues nos interesan las macro, ¿no? A ver, el desempleo, pues un país con mucho desempleo, generalmente eso genera tensiones políticas y sociales, ¿no? De las que nos interesan a los internacionalistas, ¿no? Y luego, no solo a nivel país, sino incluso de relaciones entre países. Y el ejemplo más claro siempre es el comercio internacional, ¿no? El comercio internacional es un elemento central de la macroeconomía. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad el comercio internacional ha sido históricamente durante muchos siglos el, el signo principal de que un país tiene buenas relaciones con otro país, ¿no? Porque pueden intercambiar productos entre ellos. De hecho, cuando hay conflictos bélicos, ¿no? Pues, se interrumpe el comercio entre ellos y cuando hay conflictos bélicos muy grandes, se interrumpen los flujos grandes de comercio internacional. La última vez que eso pasó fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que por el tamaño em, del conflicto bélico, pues se cerraron las rutas comerciales para donde fuera, tanto para Asia como para hacia Europa, o sea, desde América o viceversa, desde Europa pues, se cortaron hacia América y hacia Asia y como quieran verlo. Bueno, eh, la macroeconomía nos ayuda a responder esto, ¿no? Y que fíjense, es un poco de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Eh, Uno, ¿es suficiente reconocer el papel de empresas y familias como agentes económicos? A ver, piensen en lo que vimos al final de los mercados desequilibrados. ¿Empresas y familias bastan como agentes económicos o sí hace falta algo más? Sí, sí faltan. ¿No? Nos hace falta un algo ahí, ¿no? Ahora,
ese algo ahí está en la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué papel tiene el Estado? El Estado debe estar nomás ahí para ver que, o sea, el Estado debe estar ahí nada más para hacer sus compras individuales, debe vigilar sus compras y hacer algún tipo de supervisión. ¿Ustedes qué piensan que debe hacer el Estado? Pues regular los mercados, ¿no? Su aspecto de regulador, ¿se acuerdan que cuando vimos que eran los agentes económicos, yo les decía, agentes son tres, ¿no? Las familias, las empresas y el Estado, y em, cada uno de ellos puede tener funciones diferenciadas, ¿no? Y cuando decía funciones me refería a que podían ser productores, consumidores o reguladores. Y yo les decía, la teoría económica clásica dice que las familias son consumidoras, las empresas son productoras y el Estado es el regulador. Luego les dije, aunque hoy observamos que las familias pueden tener un nivel de regulación, ¿no? Si no legal, si hacen un tipo de regulación económica cuando deciden dejar de comprar cosas o comprar cosas en exceso, ¿no? Porque establecen reglas nuevas sobre cómo hacer las cosas. Eh, las empresas son consumidoras junto con el Estado, ¿no? Pues también consumen un montón de cosas, ¿no? Y hasta el Estado puede ser productor. Cuando la CFE se asume como productor de energía eléctrica, está convirtiendo al Estado mexicano en productor además de un recurso esencial, ¿no? Estratégico, inclusive. Entonces, cuando nos preguntamos qué papel tiene el Estado, hay que pensarlo en estos tres niveles, ¿no? O sea, y que como desde estas tres canchas, produciendo, consumiendo o regulando, puede tener un impacto fundamental en las economías, ¿no? La economía clásica y el neoliberalismo, ambas corrientes, tienden a menospreciar el papel del Estado y darle un nivel mínimo de intervención. Vamos a ver que hay otras corrientes, ¿no? De hecho, justo todos los estudios de macroeconomía se deben no a estas dos corrientes, a la neoliberal o a la teoría clásica, sino a otra que vamos a examinar con calmita. Bueno, y a ver, esta es una buena pregunta y quizá ya pueden tener algunos indicios de respuesta. ¿Una economía es solo la suma de la demanda y la oferta? O sea, ¿eso es todo? ¿O hay más cosas en una economía? O sea, la demanda, acuérdense, es nuestras necesidades. Acuérdense que demanda es las cantidades que estamos dispuestos a comprar y la oferta es las cantidades que estamos dispuestos a vender. ¿Eso es todo en la economía? O sea, sumando esas dos cosas ya sabemos todo o nos siguen faltando elementos. Pues la producción, ¿no? Claro, ¿no? Pero la producción de alguna manera está vinculada con la oferta, ¿no? Pues, o sea, ofrezco lo que puedo producir. ¿Quieren que haya otra cosa que no sea oferta y demanda? Pues yo considero que los consumidores, el equilibrio, el mercado, los bienes, los servicios, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Quiero pensar. Ajá, pero a ver, vamos a ver en orden. Los consumidores son la demanda, ¿no? El mercado es la relación entre la oferta y la demanda. El equilibrio, pues es un sueño. Bueno, a ver, pero es decir, el equilibrio está bien porque el equilibrio no lo decimos, ¿no? Cuando decimos que sumamos oferta y demanda, no tiene que ser. Descubrimos que no es igual. O sea, es decir, si sumamos la oferta, el total de la oferta no siempre es el total de la demanda y viceversa. En un país, ¿no? Pensemos, centrémonos en los países ahora sí, como tal. Entonces el equilibrio, pues está complicado conseguirlo porque pues no todo es demanda y oferta, ¿no? ¿Qué otra cosa dijiste? Además de estas, Los consumidores. los consumidores, pues son, dijimos, ¿no? Demanda. Em, bueno, las preguntas, a ver, tienen un propósito, no crean que nada más estoy yo de ocioso diciendo, echando preguntas al aire, ¿no? Tienen como propósito destacar que para la economía clásica, que además es ¿no? la promotora de los estudios microeconómicos, em, en realidad, la respuesta sería, sí, sí es suficiente el papel de las empresas y el Estado. El Estado, digo, de las empresas y las familias. No, el Estado no tiene ningún papel relevante, es un agente más y entonces tiene que dedicarse a hacer lo que hace cualquier agente, ¿no? Y entre menos intervenga, acuérdense que dijimos, ¿no? Una regla microeconómica dice que un solo agente no debe ser capaz de definir las condiciones de un mercado. Entonces, para la microeconomía, que el Estado trate de hacer eso es lo opuesto a la competencia perfecta.
¿qué papel tiene el Estado? Pues eso, es un agente más y ya. Y luego, la microeconomía respondería que, em, que si una economía solo es la suma de la oferta y la demanda, no hay nada más, no hay fugas, no hay nada. Eh, pero pues veremos que este es un modelo que tiene sus límites, ¿no? Y vamos a examinar los límites. Em, bueno, pero para poder hacer esto, ¿no? Y esto nos enfrenta a una serie de cosas. Para poder saber estas cosas, ¿no? Esa es la gran interrogante. Em, es cómo sabemos que solo hay oferta y demanda o qué otras cosas. No, para que se cosa un ratito, pero mejor me ayudas a despejar la tarja para ahorita. Deja que haga lo de ya. Sí, no, o sea, ya vas a levantar los trastes, pues no lo estás diciendo yo lo hablaba, ¿no? Para que lo suba por ahí enfriar. Em, el punto es, ¿cómo sabemos, no? O sea, porque uno de los grandes problemas económicos, que de hecho ha ido relegando, ¿no? A propósito, no crean que porque no había de otra, es el asunto de las cuentas. Eh, Creo que no se los dije con tanto énfasis como lo hice durante el semestre, pero uno de los grandes problemas de los economistas, que no de la economía, por supuesto, es que reducen todo a cifras, todos son simples cifras, ¿no? El Producto Interno Bruto cayó 4%, el tipo de cambio subió 3 centavos, la deuda externa de México es tanto por ciento más alta, tanto por ciento menos alta. O sea, piénsenlo, cada que escuchan una noticia económica, ¿qué es lo que escuchan? Quiero suponer que el silencio es que me da la razón y esas son las tipos de noticias económicas que escuchan. Eh, bueno, cuando digo esto, lo que quiero decir es que, a ver, no es que las cifras no sean importantes, porque no también es profesor, entonces no vemos cifras. No, claro que son importantes, ¿no? El punto es que no podemos reducir la economía a solo las cifras, porque si reducimos la economía a solo las cifras, caemos en uno de los problemas más grandes, que es lo que les decía hace rato, ¿no? Perdemos de vista que economía se trata de satisfacción de necesidades de personas y las convertimos en cifras que suben y bajan. Las cifras que suben y bajan pues son importantes porque son el reflejo de lo que está pasando. Pero las cifras por sí mismas pues no son nada más que eso, ¿no? Números en una pantalla. Entonces, bueno, como usted dice, los reportes que a cada rato no, sí son importantes, pero no tanto como lo que necesitan estar viendo de los consumidores. Claro, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los dos circuitos, ¿no? El circuito real y el circuito monetario. El punto es que la mayoría de los economistas se concentran en el circuito real, digo, en el monetario, y entonces nos hablan de esto, del dinero que se mueve, que va, que sube, que baja, ¿no? Y poco hablan del circuito real, ¿no? De los trabajos, de la producción, del consumo, ¿no? De la formación de capital, de la distribución desigual de recursos o de distribución equitativa. Eso es la economía real, ¿no? Y la economía otra es la economía monetaria, que también es, o sea, es un derivado de la economía real. El punto es confundir a la economía monetaria como parte de la economía real, pues eso ya distorsiona. Pero bueno, aún así es muy relevante eh, el llevar la cuenta, pues, ¿no? O sea, en entender el asunto de las cuentas nacionales. Cómo es que sabemos que una economía crece? A ver, ¿algunos de ustedes tienen una idea de esto? ¿Cómo sabemos? O sea, escuchan el dato, y de hecho por eso la imagen que tenemos en la presentación. Aquí tenemos al presidente diciendo que la economía mexicana sorprende y crece. Es una fotografía vieja, ¿no? Porque estamos hablando del segundo trimestre de 2019. 0.1% en el segundo trimestre de ese año. ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿alguien se imagina cómo? O sea, no, si no saben no pasa nada, pero me gustaría escucharlos un poco.
¿Qué piensan que hace la gente? O sea, ¿cómo le hacen los que miden esto para saber que uno creció o no creció? Haciendo encuestas. Ajá, pero exacto. Bueno, ¿y qué le preguntarán a la gente? A ver, vamos a hacer una encuesta sobre crecimiento económico. Entonces te pregunto, a ver, tú tienes que diseñar las preguntas. ¿Qué preguntarías para saber si la economía creció o no creció? mm, Preguntarle cuánto gana mensualmente en su trabajo. A ver, una parece ser, ¿no? El salario es una manera parecida de medir, ¿no? Está bien, ¿no? Y entonces eso podría ayudarte a medir si los salarios crecieron o no, o bajaron, ¿no? O están ganando más o menos. Esa es una manera. Funciona, ¿no? La más o la menos eficiente, quién sabe, pero funciona. Los demás, ¿qué otra cosa piensan que podría ser? Claro, estudios socioeconómicos, pero cuando decimos eso, ¿qué creen que se esté midiendo? Pues igual tiene que ver lo que está diciendo el compañero, ¿no? Tanto lo que gana, cómo vive, creo que es el canvaseo, está Ah, viendo de casa en casa. ajá. Eh, bueno, aquí ya nos sumó armando más elementos, ¿no? Lo que se gana, también lo que se vende. eh, por eso les decía yo, piensen en términos de economía del circuito real, no del circuito monetario. Ya, del circuito monetario, pues dices, ¿no? Cuánto tienes en el banco o guardado bajo el colchón y pareciera que eso es la economía, pero justo eso es lo que no es la economía. Eh, Trabajo, ingresos, educación, bien, ¿no? A ver, ese es digamos, ¿no? El meollo del asunto, ¿no? Entender qué es lo que se está midiendo, porque para tratar de ver si eso verdaderamente está reflejando la economía real o lo que está reflejando es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Cuando digo otra cosa es pues eso, ¿no? ¿Quién sabe, no? Y además, porque las muchas cosas bueno, no en este país, sino en el mundo, o sea, en otros países y luego en el conjunto del planeta, se definen en términos de lo que se llama crecimiento económico. O sea, en algunos lugares, ¿no? Decisiones como, por ejemplo, cuánto suben los salarios se ata a cuánto crece la economía. Oye, supongamos, ¿no? La economía que es el 0.1%. ¿Los salarios deberían crecer 0.1%? ¿Ustedes se creen? Yo, ¿Otra vez, Brian? yo diría que sí. Tú dices que los salarios deberían de crecer al mismo nivel que la economía. Bueno, del crecimiento económico, ¿no? Porque estamos viendo que es economía. Ok. ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo con Brian? ¿Creen que deberían de crecer por arriba del... ¿Quién sabe, profesor? Nos pregunte, por favor. No estamos de humor. Vale. No, yo digo que sí. Bueno, o sea, sí. Sí, a ver, Estoy de acuerdo. vamos a examinar. Entonces, o sea, si coincidimos todos en que a ese nivel debería de crecer, entonces la otra pregunta es, bueno, entonces, ¿qué significa que la economía crezca el 0.1% o que crezca el 10% o que crezca el -3%? O sea, es decir, si está atado a eso cosas como de los salarios que nos importan, por supuesto a todos. Entonces, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos una cosa y otra? Bueno, ahí donde está el meollo del asunto. Porque lo que mide el crecimiento económico es uno de los muchos indicadores que se llaman de las cuentas nacionales. Literal, así como cuando llevan sus cuentas personales, bueno, también hay algo que se llama las cuentas nacionales, que tiene el mismo propósito, saber qué está pasando, ¿no? Ustedes llevan sus cuentas personales, y cuentas personales me refiero a, no tiene que ser muy elaborado, puede ser tan sencillo como, saber cuánto gano, saber en cuánto estoy gastando mi dinero y saber si me queda algo para ahorro, ¿no? Y saber si tengo deudas que duran más de un mes.
¿Por qué? Pues porque tengo que ver cómo voy a irlas pagando de a poco en poco quizá, o de golpe, como yo quiera. Em, si es así, entonces, lo que habría que estarse al pendiente, ¿no? Entonces, o sea, en el nivel, digamos, ahora sí, macroeconómico es ver eso, ¿no? Cuánto está ingresando el país, ¿no? O sea, sería igual, ¿no? Cuánto se está gastando el país, está generando ahorro, ¿no? Ahora, es una lata porque entonces sus cuentas personales, pues ustedes llevan su propio registro, no ustedes saben cómo lo hacen y si no lo hacen también. Pero cuando no es así, imagínense tratar de hacer eso mismo de un país, ¿no? O sea, ahí hay todo un gran esfuerzo, ¿no? No solo de trabajo económico, digamos, ¿no? Sino un esfuerzo real complicado. Em, a ver, ¿cómo se consigue, no? Bueno, hay un indicador, y que de hecho es el que, por el que vamos a empezar, que es el más relevante y el que habla del crecimiento económico, el que permite decirle al presidente cosas como la que dice ahí en la foto que habíamos visto. Sí se está viendo la presentación porque tengo la impresión que está como congelado. De hecho, se quedó en principios de macroeconomía. Ya ¿No no vieron a avanzó. Andrés Manuel tan simpático que es el señor? Qué pena. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ah, ya se ve, ¿no? A ver, bien. Estaba yo aquí. No, no se pierdan el señor, ¿no? Em, Fíjense, no vieron todas las preguntas. Bueno, no importa, la presentación igual la voy a subir. Ya saben. Yo creo que la subo al ratito para que también ya la tengan. Estaba yo aquí. Bueno, ¿cómo hacemos que el presidente pueda decir estas cosas? No, la economía creció el 1% o decreció el 2% o lo que es, o sea, no importa hacia dónde vaya si crece o baja, crece o decrece, lo que nos interesa es poder afirmar, ¿no? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo sé eso? ¿Qué es lo que em, ¿qué es lo que mide? Bueno, el indicador que hace esto se llama el Producto Interno Bruto. Lo que trata de medir es eso, el producto del país en un periodo dado. Regularmente las medidas económicas son anuales o trimestrales. O sea, necesitas saber cómo van avanzando cada 3 meses. Tenemos 4 medidas al año. Y luego cuál es del conjunto del año. ¿No? O sea, casi, digo, sin que sea así, por supuesto. Pero es casi pasar las 4 estaciones del año y el año completo, ¿no? Pero no está pensado por las estaciones del año, ¿eh? La verdad es una mera medición estandarizada de que sea de cada 3 meses. Ahora, ¿qué es lo que mide, no? Estamos preguntándonos cómo se mide el crecimiento económico, ¿no? El Producto Nacional lo que mide es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que producen los residentes de un país en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuando veíamos bienes finales? ¿Qué eran bienes finales? A ver. Sí, ¿cuáles son los bienes finales? ¿Se acuerdan? Los bienes finales, son, son los, que son los productos que se llevan a cabo al final, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. Si quieres más sencillo, Brian, son aquellos productos cuyo destino final son los consumidores y de los cuales ya no se produce ningún otro bien.
¿no? Ahorita frente a ustedes deben estar, frente a ustedes, o sea donde estén en la calle, en su casa, en donde quieran estar, tienen a la mano un montón de bienes finales, es decir, de estos que están diseñados para que ustedes consuman. O sea, yo por ejemplo me estoy echando mi taza de café, ¿no? Desde la mañana. Mi taza de café es un bien final, ¿no? Está diseñada para que el consumidor, llámese en este caso Alberto o el que sea, se pueda servir aquí una bebida caliente y se la puede estar tomando. Eso es un bien final. Ahora, ¿por qué nos interesan los bienes finales en esta medición? ¿No? En esta medición nos interesa porque los bienes finales suponen a los bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Que los bienes intermedios son necesarios para la producción de los bienes finales. O sea, cuando ustedes compran una taza como la que tengo o el producto que quieran, ¿no? Cuando pago por la taza, no solo estoy pagando por solo la taza, ¿no? Suena raro lo que estoy diciendo, pero es importante entenderlo así. No solo estoy pagando por la taza, sino estoy pagando, fíjense, porque alguien desarrollara, ¿no? La imagen, los pigmentos, ¿no? Para colorear la taza, el barro con el que se hace la taza, por supuesto, ¿no? Y no solo eso, el combustible con el cual se coció la taza, toda la cadena de distribución asociada a la taza, o sea, los camiones, o sea, todo lo involucrado con para llegar a tener yo esta tacita en mi mano, implica todo un proceso económico, si se dan cuenta, ¿no? Que además regularmente, ¿no? Es un proceso económico que permite identificar, ¿no? O, si lo quieren ver así, el nivel de todos los de tasas que se venden en un país implica el total de lo que produce en términos no solo, digamos, de volumen de artículos, sino ahora sí, de que produce dinero, toda la industria de tazas del país, ¿no? O sea, si se venden 10,000 tazas o 10 millones de tazas o 50 millones de tazas en un país, eso refleja que es el esfuerzo colectivo para producir esas 50 millones de tazas, que implica no solo la taza por sí misma, sino todo el proceso que está detrás de la taza. ¿Se entiende entonces, uno, qué es un bien final? Sí. No, ahora, nos interesan para la medición del crecimiento, del tamaño de una economía, porque cuando sumamos la venta de todos los bienes y servicios finales, lo que estamos sumando es todo lo que se produjo en un año en una economía, bueno, en un año en el periodo que queramos, ¿no? Y la gran ventaja de eso es, pues que nos da un reflejo de todo, o sea, sumándolo todo así, ahora sí, de qué monstruo de economía estamos hablando, de monstruo chiquito o grande, no importa, ¿no? Eso es lo que se llama el Producto Nacional Bruto, ¿no? Ahora, esa sería una forma de verlo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el gasto nacional, ¿no? Ustedes me han dicho, una forma de ver es lo que se produce en una economía, la otra era lo que se gasta, ¿se acuerdan? Bueno, es otra forma de verlo. El gasto nacional es la suma del gasto que realizan las familias o el consumo, las empresas o la inversión que hay en un país, las compras de gobierno y cómo el resto del mundo participa comprando bienes y servicios, o sea, con exportaciones o vendiendo bienes y servicios al exterior con importaciones, ¿no? Esta es la formulita. Ahora, aquí hay un principio económico fundamental, ¿no? Es que deriva de nuestro querido amigo el modelo de flujo circular. Y es que el gasto nacional es igual al producto nacional. O sea, si queremos saber de qué tamaño es una economía, usamos cualquiera de las dos mediciones, ¿no? La del producto o la del gasto nacional. Hay que usar la que sea más fácil. Regularmente, fíjense, sabemos el producto nacional por los componentes del gasto nacional. Ya vimos el gasto nacional, ¿no? El consumo
de las familias, la inversión de las empresas, el gasto de gobierno, importaciones y exportaciones. Eso en su conjunto es una economía. Eso nos viene a saber de qué tamaño es y luego si sube o baja, pues eso nos permite ver si creció o decreció. Pues vamos comparándola en periodos de tiempo para saber si hay crecimiento, entonces quiere decir que se hizo más grande, ¿no? Se vendieron más cosas, las empresas invirtieron más, el gobierno gastó más, ¿no? Y el saldo de las exportaciones e importaciones fue más alto, el saldo fue un saldo positivo. Y en cambio, una economía crece menos cuando se consume menos, se invierte menos, el gobierno gasta menos o se importa menos de lo, bueno, se exporta menos de lo que se importa, ¿sí? Entonces, ya con lo que dijo, entonces se mide con el gasto nacional, que serían los bienes y servicios que ofrecemos internacionalmente, los bienes que consumimos el país Uh-huh. y y lo que invierten las empresas, ¿no? Y te faltó nada más sumar el gasto del gobierno. ¿Le apagas ahora sí, amorcito, por favor? Pero sí, en general, eso es una economía, o sea, eso fíjense, eso es una economía. Ahora, si se dan cuenta, eso fue más que oferta y demanda. O sea, esa pregunta que hicimos hace ratito, sí servía para algo, y era para decir esto. Resulta ser que sí hay algo más que solo la oferta y la demanda. Y ya vieron, o sea, una economía es en realidad el conjunto de todo eso. Claro, están la oferta y la demanda presente, pero fíjense, la oferta y demanda nunca supone la inversión ni el gasto de gobierno. Y vamos a ver que son elementos centrales en cualquier economía. Si no podemos distinguir las inversiones y el gasto gubernamental, perdemos de vista eh, no solo herramientas económicas, sino conjuntos grandes de la economía eh, que delinean cosas. Bueno, ¿dudas en general? ¿Preguntas, quejas, aclaraciones? Bueno, yo ya hice mi pregunta, que era lo del gasto nacional. Uh-huh. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos mañana al mediodía. De acuerdo, profesor, que esté muy bien. Cuídense. Hasta mañana, profe.